Bienvenidos a nuestro curso de Soteriología, preparado por el profesor Gustavo Adolfo Maraima para el Centro Diocesano de Formación Teológico-Pastoral San Justino de la Diócesis de Maracay. El tema de hoy, la soteriología en los tiempos modernos. Consideraciones preliminares. Al final de la Edad Media, en el siglo XVI y a lo largo de los tiempos modernos, se fue degradando progresivamente la doctrina de la satisfacción para ir dando paso cada vez más a la idea de una justicia conmutativa e incluso vindicativa. La satisfacción se comprendió como una compensación lo más exacta posible del pecado cometido, y esto solo era posible mediante un castigo expiatorio. Este esquema, que a menudo apoyaba el funcionamiento de la justicia humana, se proyectó espontáneamente a las relaciones del hombre con Dios. Así pues, la compensación penal encierra la idea de que Dios tiene que ser vengado en sus derechos sobre el hombre, e incluso que Él mismo tomará venganza infligiendo una pena a medida de la ofensa recibida. Mientras que la idea bíblica de expiación expresaba ante todo la intercesión en el acto de Cristo, orando con todo su ser por sus hermanos, algunas teologías se empeñaron en fundamentar en la Escritura la idea de una venganza divina. La teología de la salvación se aventuró entonces por el terreno de lo jurídico. Y así fue necesario un tránsito de la sustitución para comprenderla apropiadamente en el marco de la salvación. La redención se entendió según la idea de un pacto sacrificial, en donde el Padre exige de manera inmediata la prestación doliente de Jesús a fin de compensar la gravedad infinita del pecado del hombre. El hombre acusa allí a Dios de ser vengador y violento, al atribuirle lo que su inconsciente pecador cree necesario. Se produce así un fenómeno curioso de desconversión histórica de las categorías de la redención, olvidándose de que la muerte de Jesús en la cruz es obra de hombres pecadores que no pudieron tolerar la santidad del justo y lo exterminaron violentamente. Los teólogos en este momento de la historia atribuyen a Dios Padre esta misma violencia, lo cual es una manera de cargar las culpas sobre él. Ya los reformadores del siglo XVI insistieron fuertemente en la cólera de Dios abatiéndose sobre Cristo, que sustituye así a la persona de los pecadores. Lutero describe con una especie de lirismo a Jesús como el mayor pecador del mundo. Se sentía fascinado por dos versículos del Nuevo Testamento. Gálatas 3:23, que habla de Cristo haciéndose a sí mismo maldición por nosotros, y 2 de Corintios 5:21, en donde se dice que se hizo pecado por nosotros. Calvino siguió esta línea, aunque con mayor sobriedad en la forma de presentarlo. A partir de entonces se abre una nueva categoría. Una categoría que estará llamada a un desarrollo considerable, la de sustitución. Lutero, que acabamos de plantear, es el testigo de la sustitución en la culpabilidad. Cristo se hace culpable de todos los pecados del mundo y muere como culpable de los mismos. De este modo, el pecado es destruido en su muerte. Calvino considera sobre todo que Cristo nos sustituyó en la condenación. Es entonces ante el Padre el gran acusado en nuestro nombre.
Más recientemente, Karl Barth desarrolló con fuerza el tema del juez juzgado en lugar nuestro. Pero la tesis más corriente es la de la sustitución penal propiamente dicha, es decir, la de la sustitución en el castigo. La comparte no solo Calvino. En términos más recientes, la obra de Wolfgang Pannenberg también la considera. Así, el Padre Eterno, con una conducta tan adorable como rigurosa, olvidando que era su Hijo y considerándolo como su enemigo, se declaró perseguidor suyo, o mejor dicho, el jefe de sus perseguidores. No bastaba la crueldad de los judíos para castigar a un hombre como este, a un hombre cubierto de los crímenes de todo el género humano. Era menester, dice San Ambrosio, que Dios se mezclara en ellos. Y es lo que la fe nos descubre sensiblemente. Sí, cristianos, es Dios mismo y no el consejo de los judíos el que entrega a Jesús. Porque eras tú mismo, Señor, el que justamente, cambiado en un Dios cruel, hacía sentir no ya a tu siervo Job, sino a tu Hijo único, la pesadez de tu brazo. Hacía tiempo que esperabas esta víctima. Había que reparar tu gloria y satisfacer tu justicia. Golpea ahora, Señor, golpea. Está dispuesto a recibir tus golpes. Y sin considerar que es Cristo, no pongas ya los ojos en Él más que para acordarte de que inmolándolo satisfaréis ese odio con que odiáis el pecado. Esta enseñanza, recogida anteriormente, pasó a ser de uso corriente en el siglo XIX. Transmite una idea que está ausente en los padres de la Iglesia y en los teólogos de la gran escolástica. Pareciera entonces que la justicia tiene que preceder a la misericordia. La satisfacción es, por lo tanto, un paso previo para el perdón. En otras palabras, lo esencial de la redención no se juega entre la iniciativa del perdón de Dios y la conversión necesaria del hombre. Se juega entre Dios y Dios, entre el Hijo que ofrece su prestación satisfactoria y el Padre que por causa de ella cambia de actitud y pasa de la cólera a la benevolencia. Así, la redención significa el rescate de un esclavo por medio de un pago. El pago tiene que hacerse al dueño del esclavo, que aquí es Dios, no el diablo. El diablo no interviene aquí más que como verdugo que inflige el castigo. El precio consiste en una satisfacción igual a la ofensa, es decir, la satisfacción de un Dios hombre. Solo así Dios quedará aplacado entonces y será propicio para con la humanidad. En el ámbito católico, por supuesto, esta concepción causa cierto escándalo. En ese sentido, la Comisión Teológica Internacional ha hecho sobre esta teología de la sustitución un juicio muy claro. No se trata de pensar que Dios haya castigado o condenado a Cristo en lugar nuestro. Es esta una teología erróneamente presentada por algunos autores, concretamente en la teología reformada. La comisión podría haber hablado también de una enseñanza general extendida durante mucho tiempo, no solo en el ámbito protestante, sino incluso en la teología
católica. Y esto fue desarrollando hacia otro elemento, la satisfacción vicaria. Desde el siglo XIX, otra corriente teológica ha desarrollado diversas teorías conocidas bajo el título de satisfacción vicaria. Esta fórmula técnica aparece por primera vez, según se cree, en la pluma de un benedictino alemán, Dogmeyer, hacia 1805. Esta teología toma una distancia real frente a la de la sustitución penal entendida en sentido estricto. Ahora, el término de satisfacción expresa no ya el castigo, sino la reparación de la ofensa hecha a Dios. La palabra vicaria expresa un aspecto preciso de la sustitución. Jesús toma sobre sí, en lugar nuestro, una tarea que nosotros no podíamos cumplir. Se resalta profundamente el amor de Cristo en su misterio pascual. Sin embargo, no parece que se haya exorcizado suficientemente la idea de compensación. Corrige el hacer pensar que Cristo lo ha hecho todo en lugar nuestro, en vez de abrirnos el camino para nuestra propia satisfacción. Bajo su mejor forma, la doctrina de la satisfacción vicaria es desarrollada por el gran historiador del dogma de la redención, Rivière, que se distanció francamente de la doctrina de la expiación penal. Para Rivière, el concepto de satisfacción vicaria, sin tener la autoridad canónica que se atribuye a un término definido, pertenece realmente a la fórmula católica del dogma redentor. Sin duda, había influido en este juicio el esquema del Vaticano I sobre la redención. No cabe duda de que el término de satisfacción pertenece al lenguaje y al misterio de la salvación cristiana. Ya hemos visto a lo largo de este curso ese sentido. Pero es exagerado canonizar dogmáticamente la teoría teológica de la satisfacción vicaria, y sería incluso erróneo reducir a esta sistematización la mediación salvífica de Cristo. Sigue siendo el ejemplo de una soteriología que reduce a la mediación ascendente todo lo que constituye el centro de gravedad de la salvación. Richard, partiendo de la doctrina de la satisfacción vicaria, vuelve a descubrir a través de Olen y de la renovación de la investigación bíblica la prioridad de la mediación descendente. Así rechaza toda noción de justicia conmutativa y por tanto de rescate pagado a la justicia de Dios, y denuncia la idea de una reparación previa al ejercicio de la misericordia divina. Hoy se ha encontrado un nuevo equilibrio entre estos dos movimientos de la mediación de Cristo. De la idea de sustitución se ha pasado a la de solidaridad, que comprende todo lo que podía tener de acertado la perspectiva del término antiguo. La solidaridad de Cristo con los seres humanos es una solidaridad querida y asumida libremente, buen samaritano, al hacerse prójimo del hombre caído en manos de los malos. Paz, gracia y misericordia para cada uno de ustedes. Nos vemos entonces en nuestra próxima sesión. Mil gracias.